Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a FAMI Online. Vamos a continuar con nuestro curso de prevención de la violencia de género en la familia y en la empresa. Les presento a nuestra profesora María Cristina León, que vamos a continuar con lo que es el protocolo de prevención de violencia en la empresa. Como siempre, bienvenidos. Les invitamos a ponerse en el aquí y en el ahora y estar presentes en este video para que luego puedan realizar las tareas y las evaluaciones con el fin de lograr la aprobación de este curso. Bienvenida, María Cristina. Les dejo con nuestra profesora. Buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, Margarita. Bueno, en la clase anterior, pues habíamos dejado nada más una pequeña introducción a lo que es el protocolo de intervención de casos de acoso y discriminación y toda forma de violencia contra la mujer en el espacio laboral. Entonces, ahora sí, ya vamos a adentrarnos un poquito más a mirar de qué se trata este documento y mirar también el tema de cómo irlo abordando, cómo irlo desarrollando. Al final, pues, voy a hablarles un poquito de otra herramienta que también es muy útil para medir índices de violencia y que puede ser aplicada dentro de la empresa o dentro de la familia también, ¿ok? Entonces, voy a permitirme compartir la pantalla para continuar con la clase del día de hoy. ¿Sí? Y vamos a ver ahora la prevención de la violencia de género desde la contextualización, desde una cultura preventiva en la parte laboral. ¿Ok? Y entonces, ¿de qué nos habla o cuáles son las directrices que nos presenta y que nos pide implementar el protocolo de intervención? La primera parte es la cultura preventiva, ¿ok? En esta cultura preventiva tenemos 4 ejes de acción, ¿ok? El primero es fomentar un compromiso. El segundo tenemos la elaboración de políticas visualizadas, trabajadas en planes, programas y proyectos. Luego tenemos los talleres de sensibilización y finalmente dentro de la parte preventiva tenemos las campañas de comunicación. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a ir viendo una por una, les voy a ir explicando para que ustedes tengan una mejor visión del panorama de lo que significa esta situación. Bien, dentro de lo que es fomentar un compromiso, tenemos que esto se debe generar, se lo debe hacer eh, con un comportamiento, con la intervención comprometida de los diversos actores de la dinámica laboral. Ahora, ¿cuáles son estos actores de la dinámica laboral? Son los jefes, los supervisores, los jefes inmediatos, la parte administrativa, la parte gerencial, la parte del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional también tiene mucho que ver acá. Luego también tenemos que mirar esto de que es importante generar una sinergia, demostrando compromiso pleno. ¿Y qué es generar sinergia con compromiso? Esto hace referencia al tema de que lo que yo hablo con las palabras, debo también reflejarlo en los documentos. Y no solamente quedar ahí en un tema de simple hechos documentales, sino más bien es ponerlos en práctica, porque claro, para eso es lo que las empresas, y en este caso son las llamadas a cumplir con requerimientos y exigencias de un órgano regulador grande que es el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Y el Ministerio de Trabajo como tal tiene su competencia como órgano regulador de realizar visitas a las empresas, de realizar revisión documental, auditorías, que es lo que se llama, ¿sí? Para ver el cumplimiento de todo lo que se está pidiendo a través de esta nueva normativa. Luego tenemos las políticas, los planes, los programas y los proyectos. Eh, Siempre debemos nosotros ajustar el tema de las políticas empresariales, que se manifieste esto
en cosas estratégicas pequeñas. ¿A qué me refiero? A planes, a programas y a proyectos, porque las políticas organizacionales o empresariales son bastante grandes y miradas desde macro no pueden ser ejecutadas ni trabajadas si no es en cosas pequeñas, objetivas y estratégicas, que como son los planes, los programas y los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener aquí en cuenta? Es que estas deben fomentar un buen clima laboral primerito, ¿sí? Deben estar trabajadas en base a mejorar, primerito medir, ¿ya? ¿Y cómo medimos un clima laboral? Pues haciendo encuestas, diseñando estrategias herramientas, más bien dicho, muy probablemente tecnológicas que nos permitan tener resultados en menos tiempo, en tiempo real y que sean más factibles de poder procesarlo. Entonces, ya depende de cómo vayamos diseñando la estrategia o la herramienta adecuada a la realidad de la empresa, de la organización, para que podamos medir este tema de clima laboral. Que también otra de las herramientas que yo puedo citar acá para poder trabajar esto es la medición de riesgos psicosociales. También es otro indicador que nos puede ayudar a mirar este tipo de cosas del clima laboral. Si bien es cierto, es muy importante trabajar esto porque primero es un ambiente donde se puede observar que la empresa a través de sus estos focos estratégicos, también está mirando cómo se comporta el colaborador frente a hacer su trabajo, ¿no? O sea, es decir, si mirar también temas como que si tiene todas las herramientas para poder hacer su trabajo, si es que en la parte operativa tiene lo que es equipos de dotación, si es que están bien entrenados, si saben cómo utilizar las máquinas. En la parte administrativa, bueno, ya miraremos la parte ergonómica también en los dos campos, muy importante mirar la parte de ergonomía también, y ahora aún más con el tema de pandemia, entonces ahora sí, todos deberán tener, por ejemplo, sus mascarillas propias, su gel o su alcohol propio en cada uno de sus escritorios, ¿sí? Entonces, ir mirando ese tipo de situaciones para primero, disminuir riesgos. Si hablamos de pandemia, estamos hablando de reducir riesgos de contagio dentro de la empresa, tanto en la parte operativa como en la parte administrativa es muy importante, ¿sí? Mirar este tipo de temas. Luego, en la parte ergonómica, evitar posibles problemas de salud que vayan a desencadenar en responsabilidad patronal. ¿Sí? Entonces, ir también mirando esas cosas y a la vez ir dotando, ¿no? De lo que vaya, de lo que le esté haciendo falta al colaborador para que pueda desarrollarse de una manera óptima en su puesto de trabajo. De acuerdo, obviamente, a la situación económica, a la situación de de asignación de recursos para estas situaciones. Entonces ahí también es observar estas aristas y manejarlas, ¿no? Luego tenemos la cultura preventiva que contribuya a prevenir los tratos de discriminación y acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en espacios de trabajo. Además de las situaciones que desmotiven la colaboración y cooperación, la confianza también en las relaciones del personal. Aquí es muy fundamental este tema porque de alguna manera es llamar a hacer un trabajo en equipo, ¿ya? Después llamar a la creación de espacios seguros de trabajo y de comunicación dentro del trabajo. Y esto significa, pues, darle la confianza al trabajador de que él pueda acudir a donde el profesional que así lo determinara la organización o la empresa, ¿ya? Para poder conversar lo que le está pasando, su problemática, ya sea dentro de la empresa o también a nivel familiar. Recordemos que la violencia de género no solo está presente dentro de la empresa, sino también en la parte familiar o en la parte social. Entonces, es muy importante mirar este tipo de factores y elaborar planes de intervención y de acción para disminuir este tipo de situaciones. Y con la creación de estos documentos, que son los planes, los programas y los proyectos, también estamos fomentando lineamientos de intervención y acción inmediatos.
O sea, no vamos a esperar a que, por ejemplo, empiece un caso de discriminación, ¿sí? No vamos a empezar a que aparezca el primer caso para recién ahí empezar a tomar acciones al respecto, sino más bien es tener documentos fijos, establecidos, con lineamientos claros y objetivos para intervenir tal o cual caso. Cuando se presente, no esperar a que se presente, hacer investigación del caso y luego pues recién elaborar los lineamientos de acción e intervención. Entonces, aquí tenemos también otra cosa que hay que tomar muy en cuenta, son los talleres de sensibilización, ¿ya? Y estos talleres tienen que estar enmarcados en dos bases fundamentales que son brindar la sensibilización a través de qué? De prevención de la discriminación, de acoso laboral y de toda forma de violencia contra la mujer, que es lo que nos solicita y nos pide el protocolo, y también manejar un lenguaje positivo y de inclusión social. ¿Ok? Entonces aquí los talleres tienen que ser elaborados eh, tomando en cuenta la dinámica de las cosas que pasan en la parte laboral, ¿ya? Y ir trabajando, yo propongo, por ejemplo, ir trabajando un taller por mes, ¿ya? Sería muy recomendable hacerlo de forma vivencial porque es de la manera en la que el colaborador aprende más. Participa en el taller, ya, pero claro, ahora por el tema de pandemia se restringe esto un poco, sí, pero de la mejor manera posible que sea pues vivencial. Y si lo hacen a través de plataformas digitales, pues también que sea dinámico, ¿no? O sea, no esperar a que se conecten los 50 trabajadores que toca este día y después solamente hablar y hablar y hablar, sino más bien es preparar con herramientas dinámicas, didácticas, objetivas, participativas también, para que el colaborador de alguna manera no se siente solamente y después cuando les hacen preguntas o les hacen evaluaciones, después no saben qué responder. Entonces, es eso, mirar por un lado y por otro lado, esto del lenguaje positivo y de la inclusión social. Lenguaje positivo es manejar con un lenguaje donde todos podamos entender, donde tanto ellos y otras personas que se unan, no solamente los colaboradores puedan entender, porque no es lo mismo dar un taller para el personal operativo que dar un taller con el personal administrativo y mucho menos con las gerencias. Entonces, sí, ir adaptando y adecuando el taller para cada tipo de colaborador, de los segmentos de colaboradores que tiene la empresa. Y la inclusión social, estamos hablando también de que aquí deben estar presentes y participando las personas que tienen discapacidad, las personas que son adultos mayores, pero que igual continúan trabajando, no tienen por qué ser segmentados de estos talleres, sino más bien ellos también tienen que estar presentes, ellos también tienen que participar, porque el taller es para todos, la socialización es para todos de este tipo de temas. Luego, en las campañas de comunicación, yo les he subrayado esta parte porque es algo fundamental. Les voy a explicar por qué. Y dice primero que hay que difundir las campañas comunicacionales permanentes relacionadas a la prevención del acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer, así como también la existencia del presente documento. Y aquí tiene muchísimo que ver la cultura organizacional que tiende a desarrollar estrategias y mecanismos de comunicación, ¿ya? Tiene canales de comunicación específicos para poder dar a conocer esta información. Y las campañas de comunicación deben ser bien manejadas primero, para que tengan el alcance del 100% del personal. Segundo, para que el mensaje sea bastante claro y objetivo. Y tercero, para utilizar medios y canales adecuados. O sea, y aquí, por ejemplo, podemos hacer, yo que sé, semanalmente un boletín y podemos enviar vía correo electrónico para la parte administrativa. Para que lo puedan ir revisando todos los días. Para la parte de las jefaturas también lo podemos hacer. Otra cosa que también se puede hacer es la elaboración de murales o de carteleras, ¿ya? Y que esto vaya siendo colocado y publicado en lugares estratégicos, ya por ejemplo en los vestidores de los colaboradores, en las salas de reuniones, en los comedores, por ejemplo, es decir, donde exista
transcurso de gente, ¿no? Entonces ahí también se puede ir colocando. Inclusive podemos hacer uso de las herramientas tecnológicas. Podemos hacerlo a través de grupos de WhatsApp, por ejemplo, que la organización tenga, o podemos hacerlo a través de aplicaciones o de entrenamientos que normalmente ahora tenemos el e-learning, tenemos la plataforma Moodle, que inclusive es bien para trabajar de forma dinámica, es muy útil y también lo podemos hacer por ahí. Entonces son opciones que yo les puedo compartir y que sí funcionan. Sabiendo manejarlas adecuadamente, sí funcionan, ¿ya? Luego tenemos algo muy importante que es el programa de riesgos psicosociales con su herramienta, que ahora ya el Ecuador cuenta con una herramienta propia para poder medir este tipo de situaciones. Ya es diseñada por el Ministerio de Trabajo. Es una herramienta muy práctica para poder medir. ¿Y por qué yo les pongo esto de riesgos psicosociales? Porque para poder desarrollar el protocolo de intervención, yo tengo que medir ya ese riesgo de acoso y discriminación. Entonces, la herramienta para medir riesgos psicosociales es la que les acabo de comentar, ¿ok? Que está desarrollada por el Ministerio de Trabajo. Y aquí nada más es citar dos cosas. Que el programa de riesgos psicosociales tiene que ser implementado en empresas públicas o privadas que tienen más de 10 personas en nómina, ¿ok? Están ellos obligados a implementar el programa, a medir e implementar riesgos psicosociales. Luego tenemos que las acciones para fomentar una cultura en contra del acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios laborales están netamente anclado a esto. Sí, un indicador que nos permite medir el tema de riesgo de acoso es precisamente dentro de riesgos psicosociales. ¿Ya? Luego tenemos el taller en temas de prevención de riesgos psicosociales. Aquí nuevamente vamos a tratar temas de acoso, de violencia, de discriminación, ¿ya? Pero ahora sí lo vamos a hacer por grupos. Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, en dirección de grupos, trabajar la asertividad, las habilidades blandas, el trabajo en equipo, derechos laborales en grupos prioritarios y cosas y temas que tengan relación a riesgos psicosociales y específicamente también a tratar temas de acoso, discriminación y violencia contra la mujer, ¿ya? También tenemos que elaborar seminarios y cursos. Entonces, aquí sí vamos a hacer seminarios y cursos para la parte operativa, lo que les comentaba, y para la parte administrativa, porque no es lo mismo. Y no es lo mismo porque en la parte operativa vamos a tratar estos temas en idioma más simple, ¿sí? Más comprensivo para ellos y de forma general, ¿ya? Pero si es que estamos hablando de mandos medios y hacia arriba, medios y altos, pues ahí sí ya tendremos que ir adecuando herramientas, estrategias, metodología para poder ir abordando este tipo de temas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos hacer seminarios o talleres para proporcionar herramientas que identifiquen factores de riesgos y canalizar adecuadamente las denuncias, que era para eso también que fue creado el tema del protocolo, ¿ya? De que si yo estoy siendo víctima, voy a recalcar en este punto, saber qué hacer, a dónde tengo que ir y hacerlo de forma tranquila y segura, sabiendo y depositando la confianza en dos cosas. La primera, en la confidencialidad de la información, que es otro de los requerimientos que nos pide el protocolo cuando nosotros aceptamos la denuncia de que un trabajador está siendo víctima de acoso, discriminación o violencia de género, ¿ya? Y segundo, identificar los equipos que van a intervenir dentro de este proceso de investigación, porque no son todos, y ya lo vamos a ver más adelante, no son todos. Entonces, garantizar que este proceso investigativo vaya siendo llevado con la mayor discreción posible para no sesgar ni desviar la investigación y que puedan intervenir la persona que está siendo víctima, ya la persona que está siendo victimario, en este caso el acosador, también la intervención de personas que estén siendo testigos, ¿sí? Entonces, la toma de las versiones de estas personas siempre tienen que estar ancladas en la confidencialidad de la información, tanto de las versiones verbales que se puedan tomar en investigación, así como también todos los documentos que se vayan sentando como precedente de la investigación.
Y ya, eso es lo que les quería decir en esta parte. Adicional a eso, pues es tomar en cuenta que la violencia, nuevamente voy a recalcar también en esto, de que la violencia no solamente puede ser generada a nivel de la empresa o de la familia, sino también puede ser a niveles externos. Entonces eso también hay que tomar muchísimo en cuenta que esto trasciende, o sea, que esto no se va a quedar solamente en una sola esfera, sino que esto sí trasciende. Ya, ahora vamos a ver las medidas de prevención y de información. Y aquí sí hay que tomar también mucho en cuenta porque como es un tema bastante delicado, es un tema que no nomás se puede hablar o acusar a una persona simplemente porque me cae mal, por ejemplo, o porque no me llevo con esa persona, o porque no me gusta trabajar con esa persona, porque como les decía en la clase anterior, lo que a consecuencia nos trae es que nos hagan el proceso de investigación y si nos encuentran que no tenemos nada que ver y que solamente lo hicimos porque la persona me da mal, por ejemplo, pues simple y llanamente estamos fuera de la empresa. Entonces eso sí, hay que tomarlo muchísimo en cuenta. Y ahora sí vamos a ver cómo o qué hacer, qué estrategias o de qué forma o de qué manera nosotros podemos hacer para socializar el protocolo. Y bien, entonces aquí lo que primerito nos dice es que como empresa nosotros tenemos que entregar al colaborador una copia física o digital. Entonces, yo lo que les puedo recomendar aquí es que se pueda entregar en físico, porque en digital hay muchas contradicciones al momento de entregar el protocolo de forma digital. ¿Por qué? Porque a veces no todas las personas tomamos en cuenta estas directrices. Por ejemplo, número uno, no todas las personas tienen teléfonos inteligentes. Número dos, no todas las personas están familiarizadas con el tema de Internet, tema de tecnología, tema de manejo de información digital, ¿ok? Número tres, porque muchas cosas pueden pasar, pueden decir, no, es que no me llegó, es que yo no sabía, es que ya no tengo el teléfono, es que se me perdió. Bueno, entonces, de manera digital sí lo podemos hacer para mandos medios altos para arriba, sí, como una opción, pero la más efectiva, la más rápida y la más segura, yo creo que es imprimir en físico, imprimir, yo que sé, hacer un anillado y entregarles a las personas el documento físico. ¿Sí? Después de lo que yo entrego, tengo que hacerle firmar, enseguida de lo que yo ya les entrego el documento, ¿sí? Tengo que elaborar el listado y tengo que hacerles firmar porque esto va a ser un descargo para cuando venga el Ministerio de Trabajo a hacernos las auditorías y nos pidan evidencia de la entrega de la copia física del protocolo, ¿ok? Luego tenemos establecer medios de comunicación idóneos para su difusión. Entonces, y miren que esto también lo dice que se evidencie conocimiento de conductas sujetas a sanción, ¿ok? Entonces aquí nuevamente, por eso les decía, identificar el medio de comunicación más idóneo para esto, ¿ya? Y ya lo hablé anteriormente, podemos hacerlo por plataformas digitales, por grupos de WhatsApp, por carteleras también. Entonces, bueno, para la comunicación, la difusión de la información, o sea, en cuanto a la socialización del protocolo, qué es, para qué sirve, cuándo vamos a convocar a los trabajadores de la reunión de la socialización del documento, cuándo les vamos a explicar los objetivos, para qué sirve, qué es. Para eso, eh, en reuniones de socialización, pero para presentar denuncias de acoso, ahí sí, entonces toca establecer canales de comunicación y internos y que sean idóneos, ¿ya? Entonces, luego tenemos que planificar las campañas en un tiempo determinado. Bueno, estos ya son tips que yo les estoy dando, ya, de cómo poder hacerlo de forma efectiva y donde todos puedan tener el conocimiento de la información. Entonces, por ejemplo, las campañas no podemos hacerlas de ahora para mañana, ya. Siempre tenemos que planificarlas con un tiempo de anticipación. ¿Por qué? Porque ustedes saben, en la parte operativa al menos ellos tienen su trabajo de todos los días y hay que sí solicitar permiso
al jefe o gerente de operaciones que esté a cargo de toda la parte operativa, de todo el personal operativo, entonces para que él nos designe una fecha, una hora específica para poder nosotros trabajar con la gente. En la parte administrativa, si bien es cierto, es un poquito más manejable el tema, pero de igual manera lo tenemos que hacer de forma anticipada y más aún en aquellas organizaciones y empresas que trabajan en turnos rotativos, por ejemplo. Entonces, hay hay 3 turnos de trabajo, por ejemplo. Entonces, hay el turno de la noche, el de la mañana y el de la tarde, normalmente. Entonces, ahí, por ejemplo, debemos dar prioridad al turno de la noche. O sea, es decir, supongamos que mañana ya es el día de dar la capacitación, entonces yo el primer grupo que voy a dar prioridad para que entren a la capacitación de socialización del protocolo es el grupo que está saliendo de trabajar en la noche. ¿Ya? Entonces, salen del grupo de la noche y pueden juntarse inclusive con el grupo de la mañana, que no tenemos ningún problema. Entonces ya tenemos 2 grupos ahí trabajados. Y después nos quedaría trabajar el grupo de la tarde. Entonces allá tenemos que ir mirando y acomodándonos de acuerdo a los turnos de trabajo y a las jornadas de trabajo que cada organización o empresa pueda tener. Luego nos pide también utilizar un enfoque positivo y de transparencia, es decir, no esconder absolutamente nada ni dejar de decirle nada al trabajador de todo lo que el documento como tal tiene como contenido, porque claro, o sea, usted no importa que no le diga, pero sí ya después lo va a leer. Entonces, es más bien ir revisando primerito el documento, ir armando una presentación objetiva, que sea clara, que vaya abarcando las partes fundamentales del contenido del protocolo y más que nada los objetivos, el fin que tiene de creación y las formas de intervención para poder, por ejemplo, y cómo presentar mi denuncia, que es lo más fundamental que presente el documento. Luego utilizar un enfoque positivo y de transparencia, que ya les dije. Finalmente, promover la participación activa del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, los líderes y todos los grupos de trabajo en general. Claro, este es un trabajo de todos, es responsabilidad de todos y más aún para el cumplimiento de todo lo que nos presenta el protocolo, debemos ampararnos en la intervención de equipos, por ejemplo, tener un buen equipo que nos pueda ayudar para trabajar en las estrategias de intervención que debemos desarrollar de acuerdo a lo que nosotros hayamos identificado en nuestra empresa. ¿Cuál es? El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, porque tiene directamente vinculación con el personal. Dentro de sus filas, hablemos así, tiene representantes de los colaboradores y de la parte del empresario. Entonces, un muy buen equipo para trabajar ahí también con él. Los líderes, supervisores, jefes inmediatos, luego tenemos las jefaturas y finalmente, pues en orden jerárquico tenemos a la gerencia. Luego tenemos informar de forma clara y precisa. Entonces, aquí ya vamos a aprender nosotros cómo ir manejando la información, qué tipo de información, cómo la vamos a manejar. Y aquí tenemos actividades de prevención a realizar objetivos que se pretenda alcanzar. Es decir, yo tengo que elaborar mi plan de mi empresa Pepito, yo tengo que elaborar de acuerdo a la realidad. Primerito, después de haber identificado, después de haber medido clima laboral, después de haber medido riesgos psicosociales y de ahí de pasito el acoso laboral y ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo ya tenga mis indicadores en números y porcentajes, entonces ahí sí, yo voy a poder elaborar las estrategias de intervención frente a lo que yo ya tengo de la investigación que ya hice al momento de levantar riesgos psicosociales. Luego tenemos que el responsable está del manejo de la información, está en la persona que hace de talento humano, o sea, que hace como jefatura de talento humano o quien hiciera sus funciones, quien hiciera su trabajo. ¿Ya? Entonces debe ser el responsable de reunirse con los equipos, con el equipo, para ir diseñando conjuntamente entre todos cuáles son las mejores estrategias para poder atacar el porcentaje o ese porcentaje rojo, ese indicador en rojo que me vaya muy probablemente a reflejar en la medición de riesgos.
Luego tenemos que, debemos responder a respuestas claras, ¿no? Como por ejemplo, ¿en qué consiste el programa? ¿Qué hacer si estoy siendo víctima de violencia de género? ¿Cómo prevenir la discriminación o acoso, acoso o violencia de género en espacios de trabajo? Vuelvo y repito, aquí no solamente nos vamos a centrar en la parte laboral, sino en la parte de la empresa, sino también en la parte familiar, ¿ya? Pero cuando hablamos de la parte familiar y hablamos de otro tipo de tratamiento, ¿ya? Muy diferente, muy distinto a lo que vamos a hacer dentro de la empresa. Eso sí, hay que tener bien claro. Pero hay muchas veces, por ejemplo, en fincas de flores, que se presenta un bastante porcentaje de violencia de género. Muy probablemente puede ser por el tema de situación cultural, situación de educación, ese tipo de cosas que son antecedentes que probablemente estén desencadenando este factor de riesgo en la familia de la trabajadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí viene la señora del cultivo, de la post cosecha, viene, y lo primerito en lo que nosotros nos podemos dar cuenta como parte del Departamento de Talento Humano o como trabajadoras sociales también, es cuando la persona ya falta bastantes días o a veces ya viene y le encontramos obviamente con la evidencia de golpes, entonces a veces vemos ojos morados, vemos brazos morados también, entonces, y ellas acuden a quién, a contarle a la trabajadora social. Entonces ahí no le vamos a decir, no, es que no sé, no, eso no funciona así, sino que más bien ahí es como el tipo de violencia se está dando a nivel familiar, entonces hay que darle el tratamiento para el tipo de violencia de ámbito familiar, ¿ok? Entonces es también aquí muy importante y aconsejable diseñar dentro de la empresa un procedimiento, vamos a decir así, o un protocolo para poder intervenir casos de violencia de género a nivel familiar, o sea, a nivel familiar, pero que también está siendo parte de eso nuestros colaboradores. Entonces aquí dos cosas por hacer. Aconsejo, bueno, lo que nos pide el ministerio y adicional a eso, de acuerdo al giro de negocio y a contextualizaciones, como les hablo en este ejemplo muy claro, que es el tema de las fincas de flores, diseñar algo para intervenir la parte de violencia de género y maltrato familiar. Ajá, entonces eso es lo que yo les puedo recomendar. Igual, hablar en las reuniones cuando se haga la primera reunión de socialización del documento, explicarles a los colaboradores, a todos, desde la señora que hace el aseo hasta el señor gerente general, ya les vamos a explicar para qué sirve, por qué es necesario desarrollar este tipo de herramientas, ¿ya? Y dejar muy en claro de que no es porque al dueño de la empresa quiere o es una petición del dueño de la empresa, no, sino más bien dejar muy en claro que es un requerimiento de un órgano regulador del Estado como es el Ministerio de Trabajo. Eso muy claro. Luego tenemos aquí que tenemos una herramienta muy fundamental que ya les hablaba anteriormente, que es el cuestionario de riesgos psicosociales. Ahí es un indicador que nos va a permitir medir el tema de acoso laboral, el tema de violencia de género también, porque ahí ellos manifiestan, ellos ponen, ¿ya? Eh, Esto tiene que, si las empresas pues no lo tienen, pues es aconsejable escoger la herramienta que más se ajuste a la realidad de la empresa. Ya, hay varias herramientas, hay herramientas españolas, colombianas, chilenas, dentro de las que yo puedo citarles, pero la que desarrolló el Ministerio de Trabajo, pues es la más recomendable aplicarla. ¿Por qué? Porque está diseñada por un órgano ecuatoriano, ya como es el Ministerio de Trabajo, y que obviamente está ajustado a la realidad laboral, tanto de la parte pública como de la parte privada. Entonces, se está ajustada a la realidad de las empresas del Ecuador. Aquí también tenemos que tener la guía para la aplicación del cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales, cómo se llama la herramienta que desarrolló el Ministerio de Trabajo aquí en el Ecuador en el año 2018, que nos va a permitir tener un indicador precisamente de lo que es tema de acoso laboral, violencia de género, discriminación incluso. Entonces, ya no es
no es hacer doble trabajo, porque si en esta misma herramienta podemos medir lo que nos pide el protocolo, pues perfecto, ya no tenemos que volver a levantar otra encuesta. Entonces, es también priorizar recursos de tiempo, procesamiento de información, presentación de resultados, que es lo que a la larga nos va a pedir el gerente general dentro de la empresa, saber qué es lo que hicieron, cómo está, qué van a hacer, qué encontraron, ¿ya? Y luego también lo que nos va a servir para presentar en las auditorías con el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Luego tenemos los signos de alerta en resultados del programa de riesgos psicosociales, nuevamente. Esto es, yo me gusta decir que es como el santo grial de los trabajadores sociales, el tema del manejo y medición de riesgos psicosociales, ya porque ahí yo voy a tener es como tener una radiografía panorámica de absolutamente lo que está pasando en la empresa, ya. Entonces aquí tenemos que elaborar cuestionarios específicos de acuerdo a la problemática identificada, ¿ya? También tenemos que tener acciones enfocadas en mejorar el clima laboral, que es precisamente lo que nos pide el protocolo, ¿ya? Mirar, sobre todo, tomar muy en cuenta y también ir investigando aquellos indicadores que nos den en rojo. Esos son los que sí necesitamos investigar un poquito más y reforzar. Si acaso, tal vez hacer una pequeña encuesta solamente para identificar este tipo de factores en rojo, sí lo podemos hacer. Pero caso contrario, si ya tenemos eso, es hacer el plan de acción con esos indicadores que ya nos van a resaltar en la aplicación de riesgo de la herramienta de riesgos psicosociales. Aquí nada más quiero indicarles dos cosas. La primera, que es está ahí la herramienta que es el protocolo de intervención, ya que esto lo podemos descargar. Les vamos a dejar en la plataforma de la escuela virtual, ¿ok? Esta es muy clara, ya es muy objetiva, nos presenta alineamientos, cómo presentar las denuncias en la parte privada y en la parte pública. En la parte privada, bueno, tiene que cumplir un poco más de requerimientos. Por ejemplo, tiene que sentar la denuncia en la parte de la Administración de Recursos Humanos, ¿ya? Luego tiene que llamarse, antes de todo ello, tiene que conformarse un equipo de intervención de casos, ya que no lo va a conformar cualquier persona, ni no lo va a conformar muchas personas, sino más bien van a estar conformado por el administrador de recursos humanos o quien hiciera el caso, va a estar conformado por trabajo social, ¿ya? Va a estar conformado por el médico, la parte del médico, ¿ya? Y de requerir el caso por alguien que está haciendo las funciones de seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Entonces, el tema es saber a dónde voy a ir a poner mi queja, no mi queja, sino más bien presentar mi denuncia en documento, ¿ya? Y ellos llevan una archivología de manera muy diferente a la parte privada. Entonces, de ellos le ponen un número de seguimiento de caso, luego les hace para que vayan a la parte de alimenten el sumario administrativo y ese tipo de situaciones. Entonces, pero cuando ya el colaborador presenta la denuncia, se llama a investigación, a la toma, bueno, se abre ya entonces el proceso de investigación. Igual hay que definir quién va a tomar las versiones de los investigados, ya tanto de la persona que está siendo víctima, de la persona que está siendo, eh, que está produciendo el acoso o la discriminación, luego de los testigos si hubiera, ya entonces se va alimentando de esa manera el sumario administrativo que se abrió para el caso. Luego, pues ya habiendo recopilado todas las evidencias, tanto de testimonios verbales, si hubiera evidencia física, fotografías o auditiva, videos, grabaciones de celulares, alguna cosa así, tiene un tratamiento, ya luego con la recopilación de todos las pruebas,
el organismo, el comité que se ha formado analiza todo ese tipo de pruebas y ellos únicamente, ellos van a definir si el caso es o no es positivo para violencia de género o acoso laboral, ¿ok? Luego de eso, bueno, pues se garantiza el pleno derecho de la confidencialidad de la información, tanto para los documentos que se están recopilando, las versiones tomadas, todo el tema de pruebas y obviamente de la intervención de las personas, ¿no? Tanto del victimario, tanto de la víctima y tanto de los testigos, ¿ok? Luego, una vez hecho el análisis de las pruebas, pues deliberarán mediante documento oficial si van a definir el caso, no van a dar un dictamen sobre el caso a nivel escrito. Entonces, de ser el caso que la persona haya sido identificada como acosador, el siguiente paso a seguir es la desvinculación del organismo, ¿ya? Desvinculación del organismo y a la parte que quedó como víctima de acoso, la restitución a nivel psicológico y garantizando el pleno derecho a seguir trabajando en la empresa, ¿ya? Eh, dándole obviamente el acompañamiento psicológico, como vuelvo y repito que esto es muy importante, eh, acompañar al colaborador en este tipo de situaciones, ¿ya? Hacer el seguimiento del caso antes, durante y después de haber dado el dictamen del mismo, ¿ya? Hacer un seguimiento de la persona que se quedó ya en la empresa, hasta normalmente que el informe de psicología diga que está apto, que ya ha superado tal o cual crisis que se pudo haber generado y que está restablecida la parte, reconstruida más bien dicho, está habilitada, está ya trabajada la parte psicológica. Y en la parte, bueno, de la persona que fue desvinculada de la empresa, cumplir con lo que dice la ley, que es el pago del finiquito, y es hasta ahí. Ahora, aquí una cosa muy importante, si la víctima quisiera elevar este tema de poner una denuncia ya a nivel judicial, es única y exclusivamente decisión de la persona, nada tiene que ver la empresa, nada tienen que ver los jefes, nada tienen que ver terceras personas, sino ya es únicamente responsabilidad y decisión de la persona que en este caso está siendo víctima, ¿ok? Y ante lo cual la empresa no le puede decir si póngale o no póngale, porque ya, como vuelvo y repito, ya está pasa a otro estamento que ya es la parte judicial. Entonces ahí sí ya es decisión de la persona que está siendo víctima, ¿ok? Luego vamos a ver lo mismo que es lo que pasa en cambio del otro lado. Hemos visto en la parte privada, perdón, pública, ahora vamos a ver en la parte privada. Y en la parte privada funciona de diferente manera, porque ahí, bueno, ya no hay tanto sumario administrativo, ¿no? Sino ya es elaborar el protocolo de intervención y saber cómo actuar, nada más, y después es actuar de acuerdo a lo que dice el documento, ¿ya? Entonces aquí, sí, igual, definir el comité, quiénes van a intervenir en el comité, que obviamente será jefe de recursos humanos, trabajo social en primera instancia, y luego, dependiendo del caso, si ya necesitara evaluación médica o evaluación psicológica, bueno, ya se puede ir direccionando hacia eso, pero no necesariamente tiene que formar parte del comité, ¿ok? Después, bueno, ya presenta su denuncia, se hace el proceso, se abre el proceso de investigación, se llama a investigación, igual ciertas personas son las que van a tomar las versiones de lado y lado y de testigos, ¿ya? Entonces, eso van a ir sumando al caso, ¿ok? Luego, pues, existe la fase de validación de pruebas, ¿ya? En donde tienen que ser obviamente en los dos ámbitos pruebas sólidas, pruebas contundentes, en donde sí específicamente sean claras y puedan estar demostrando lo que se está investigando, que vamos a decir que es un caso de discriminación, acoso o violencia de género, ¿ok? Luego de eso, pues tenemos la deliberación del comité, ¿ya?
detrás del análisis de las pruebas, la toma de versiones, la investigación, etcétera, etcétera. Entonces ahí finalmente deliberarán si sí o no es acoso laboral. Y si no es acoso laboral, van a preguntar entonces qué es. Pues puede ser, por ejemplo, cosas como abuso de poder, por ejemplo, alguna cosa así que ya eso ya no es acoso, ¿no? Hay que, por eso la clave aquí es identificar si sí es o no es. Y si no es, entonces, ¿qué hacer? ¿Ya? Luego tenemos, y por eso hay también importante, supongamos, vamos a poner un ejemplo, que no ha sido acoso laboral, ni discriminación, ni violencia de género, sino es que ha sido abuso de poder. Entonces hay que hacer, trabajar en liderazgo, trabajar en clima laboral, ya, en comunicación asertiva también, por ejemplo, que se puede trabajar. Entonces, ir también barajando esas opciones, si no es lo uno y si es lo otro, entonces también saber qué hacer si es la otra opción, ¿ok? Luego tenemos igual en la parte privada, si la persona es identificada o determinada como que como acosador, ¿ya? Desvinculamos de la empresa, pagamos lo que dice la ley y hasta ahí con la persona que tuvo que ser desvinculada de la empresa por haber sido detectado eh, acosador, ¿ya? Para la víctima que quedó, pues igual, garantizar su trabajo, eh, acompañamiento psicológico, dependiendo del caso, si hay que hacer exámenes médicos, ese tipo de cosas, hacer igual el seguimiento del caso con las intervenciones que necesite el colaborador, ¿ya? Ahora, el otro caso, por ejemplo, ya se esclareció y el alumno se fue, porque sí fue acosador, la persona se quedó, entonces ya hay en muchos casos que la persona mismo decide irse, entonces decide poner la renuncia e irse. Entonces ahí sí ya como empresa no podemos hacer absolutamente nada para retenerle, ya, sino más bien es conversar y decirle si está completamente seguro para poner su renuncia, pues entonces bienvenido sea, pero sí que quede bien en claro y bien estipulado cuando se hace las entrevistas de salida del personal que especifique las verdaderas... los verdaderos motivos por los cuales la persona está poniendo la renuncia, ¿no? Entonces eso tienen que tener muchísimo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? No. ¿Qué pasa si la persona no fue, nunca tuvo nada que ver y simplemente fue un falso testimonio que otro colaborador o grupo de colaboradores se confabularon para querer hacerle mal a alguien? Muy bien. Lo que dice la ley es muy claro y eso está estipulado dentro del protocolo. Dice que de no ser identificado como acoso, pues igual la persona tiene que salir de la empresa. No podemos tener en nuestras filas a personas que hagan daño de esta forma y de esta manera hacia otra persona, ¿no? Entonces sí, es también desvincular de la empresa, ¿ya? Y si no quieren hacerlo de manera voluntaria, entonces sacamos con visto bueno y ya sabemos después lo que la ley dice, ¿no? Que no podemos conseguir trabajo hasta después de 3 años porque quedamos con ese antecedente de que yo salí de la empresa Pepito por visto bueno. Entonces, eso va al Ministerio de Trabajo y después, y ahí, ojo, que no tienen derecho a ningún tipo de pago de liquidación cuando salen por visto bueno, ¿no? Entonces, ahí sí es algo más engorroso. Entonces, hablando de herramientas, es eso lo que tiene que ver con la parte laboral y en relación al protocolo de intervención, ¿ya? Es muy claro el protocolo, es bastante objetivo, ¿sí? Es muy dinámico además porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer del un lado, del otro lado, cuáles son los derechos que está garantizando tanto en la parte pública y privada en cuanto a víctimas de violencia, discriminación o acoso laboral, ¿sí? Y aquí también les presento esta herramienta que es eh, un cuestionario que nos va a permitir medir en qué ciclo de violencia estoy viviendo, ¿ya? Esto está en cambio relacionado al tema del círculo de la violencia que habíamos hablado en la primera clase, ¿sí? Entonces, hay un cuestionario que es más o menos como de 8 a 10 preguntas más o menos tiene, son 3 cuestionarios, cada uno está atado a un semáforo del círculo, ¿ya? Y luego de acuerdo al puntaje que al final me revela el cuestionario,
yo ya tengo las tablas ahí de interpretación para poder saber en qué grado de violencia yo estoy. Y entonces esta herramienta es muy práctica porque lo podemos hacer dentro de la familia inclusive o en la empresa también. Y esto nos va a permitir también medir factores de indicadores, mejor dicho, indicadores de violencia y su porcentaje, es decir, saber si estoy cerca de un posible femicidio, que ya es en la fase 3 del círculo de la violencia, recordemos, ¿ya? O estoy empezando, es decir, en la fase número 1. Entonces, es bien práctica, como repito, lo podemos hacer todos a cualquier hora del día, en cualquier parte del Ecuador o del mundo, y nos va a permitir mirar en qué fase de la violencia estoy con indicadores claros. Entonces, esta herramienta, si lo ponemos en práctica en el trabajo, fabuloso, porque ya nos va a dar indicadores claros de qué tipo inclusive hasta de violencia está siendo víctima mi colaborador o mi colaboradora. Entonces, eso por un lado a nivel de la empresa y a nivel de la familia también. Entonces, esta herramienta es fabulosa y que aporta bastante cuando abrimos expedientes de investigación. Entonces, aquí ya nos da indicadores. Y entonces, con indicadores a la mano, ya podemos realizar planes de acción, podemos realizar prevención, podemos realizar programas o proyectos como nos pide, siempre partiendo de un diagnóstico. Y para eso es que nos sirve este tipo de herramientas para hacer un diagnóstico en la empresa Margarita. Es todo lo que yo puedo aportar en cuanto al conglomerado de información que hemos ido tratando por capítulos, por clases, porque realmente esto es bastante amplio. Hay que saber tratarle a través de enfoques, ¿no? Entonces eso es de una manera muy dinámica, muy objetiva y en lenguaje positivo, que era lo que nos pide, es decir, que podemos manejar y podamos entender todos el mismo idioma. Muchas gracias, María Cristina, muy claro, muy interesante también todo lo que nos has expuesto, que sirve para, de alguna forma, aclarar temas, aclarar perspectivas y tomar acción sobre estos casos que pudieran existir en las empresas e inclusive en la familia también. Entonces, les vamos a dejar la tarea y la evaluación para que ustedes la realicen, queridos amigos y amigas. Y con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias a nuestra profesora María Cristina León. Gracias a ustedes, a FAMI, a su escuela virtual por la invitación a poder compartir un poco de lo que yo hago, un poco de lo que yo sé, replicar conocimiento adquirido y poder compartirlo con ustedes a manera de prevención. Siempre recuerden la prevención, que yo creo que es el arma fundamental para evitar a futuro graves problemas como es desvinculaciones laborales por temas muy ilógicos, inclusive que pueden ser prevenidos, o evitar cosas más grandes como son femicidios. Muchas gracias. Hasta luego.